Bueno, pues feliz año a toda la comunidad de compras. Estamos de nuevo en Líderes de Compras. Hoy tenemos un invitado muy especial. ¿Cómo va ese arranque 2025? Nosotros aquí en Avanti venimos con muchas ganas de romper los moldes, de desafiar como siempre el status quo y sobre todo seguir elevando pues a la posición de compras, pues donde al lugar que se merece, ¿no? Dentro de las empresas. Así que, porque seamos claros, esto ya no va a ir de ahorro de costes, sino de aportar un valor estratégico brutal. Y esto va muy ligado al invitado que tenemos hoy, que estoy deseando presentaros. Este año vamos a demostrarlo más que nunca que compras va a ser un arma realmente estratégica para cualquier organización. Así que nada, en este episodio os voy a presentar un episodio lleno de ambición y expansión como siempre. Ya sabéis que en Avanti estamos apostando muy fuerte por cruzar el charco, por toda Latinoamérica. Y aquí os voy a presentar a un buen amigo que conocí además en uno de nuestros Procurement Lover After Work. Andrés, saludos, ¿cómo estás? Alex, qué gusto estar aquí contigo. Saludos desde Latinoamérica y para nuestra audiencia, igual, feliz año. Nuestros deseos para que esos proyectos profesionales, personales, familiares tengan éxito. Gracias por la invitación. Pues sé que aquí tenemos a Andrés, que no es nada más ni nada menos que nuestro nuevo flamante Country Manager para Avanti, para toda la región de Latinoamérica. Y es un tío que tiene más kilómetros que el baúl de la Piquer, que se suele decir, ¿no? Porque es un verdadero piloto que ha estado en España, en México, en Alemania, creo que me dijo. Y bueno, en diferentes países, siendo un estratega del mundo del procurement. De hecho, ahora también le quiero preguntar que he estado participando en un nuevo libro con nuestro amigo Iván Pinzón, con Camilo, con otros compañeros de ahí de Colombia sobre anécdotas del mundo de compras. Y bueno, tú eres ingeniero, ¿no? Ingeniero de formación, Andrés. Sí, 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 soy ingeniero químico, inicialmente ¿Mm? con esa vocación orientada al sector de energía, donde fundamentalmente me he movido y como tú lo decías, desde allí desarrollando temas en diferentes partes en Latinoamérica, en Europa. Esa ha sido mi experiencia desde la ingeniería química que nunca, digamos, ejercí como ingeniero químico. Siempre he estado orientado a otras cosas de las que hablaremos más adelante, pero en efecto, esa es mi formación. Claro, y es que para nosotros Latinoamérica es una región llena de, a mí me encanta por muchos factores, pero dentro del mundo del procurement llena de retos y también sobre todo de oportunidades. Y digo, ¿qué puedo buscar? Me decían aquí los de selección el perfil de country manager que teníamos que tener. Digo, no, yo quiero un tío que de verdad sepa de compras, que de verdad sea una estratega, que pueda aprender yo mucho de él y que además pues se pueda entender pues todos los retos y desafíos que tienen nuestros clientes a la hora de digitalizar sus departamentos de compras, ¿no? Entonces, y además esto lo uno a que como queremos seguir expandiendo nuestro Procurement Lover After Work por allí, pues tener una mano derecha y además alguien que nos inspire y que siga con este camino que empezamos en España. Pues cuéntanos un poquito, resumen, ahora que me estás contando, ¿en qué tipo de empresas te has bregado? ¿Qué tipo de organizaciones has estado enfocándonos sobre todo en la parte de líder de compras que eres? Ok, digamos que mis sectores han sido fundamentalmente oil and gas, utilities y recientemente el sector de tecnología. Um, a lo largo de esa experiencia, como te decía, algo en Latinoamérica, tú mencionabas México, Colombia, Brasil, Perú, Guatemala, eh, también Alemania, España. He estado, digamos, en diferentes posiciones que creo que es un poco lo que me ha permitido enriquecer la visión. Arranqué por el lado de proyectos. Creo que finalmente todas las áreas de compras gestionan su día a día como proyecto y eso es importante entenderlo. Algunas de ellas nos hemos encontrado ya con clientes que tienen montadas PMO y ese fue mi inicio como gerente de proyectos. Después tuve la oportunidad de avanzar al área comercial, allí liderando iniciativas de expansión en Latinoamérica. Y después justamente llegué a Alemania a liderar el área de contratos. Era una empresa que tenía negocios en los diferentes continentes y allí mi responsabilidad justamente era analizar contratos. Para los que no somos abogados, un contrato es la manera como dos partes acuerdan los riesgos, así que mi responsabilidad era evaluar muy bien los riesgos que estábamos asumiendo. Y a mi regreso a Colombia, pues arranqué justamente en el área de abastecimiento un nuevo reto
el Grupo Energía Bogotá estaba expandiendo sus alcances estratégicos en la región y tuve la oportunidad justamente como gerente corporativo de abastecimiento estratégico a acompañar en eso. Recientemente, pues también como gerente financiero y básicamente aquí lo que resalto es la posibilidad que he tenido en mi trayectoria de estar sentado en diferentes partes de la mesa, que es un poco de lo que vamos a hablar, finalmente cómo esas áreas de abastecimiento logran conectar su día a día en un entorno que cada vez los hace volverse más relevantes, pero es importante tener cuidado esa gestión, cómo la conectamos a lo que le importa a la organización. Esa ha sido mi trayectoria más o menos por más de 20 años, Alex. Pues muy bien. Yo ya me la sabía, pero bueno, lo que más me intriga es que después de estar empezamos más o menos en diciembre, estar todos los días juntos y resulta que eres coautor de un libro del mundo de compras y no me habías dicho nada. Cuéntanos un poquito sobre este proyecto, que lo tengo aquí apuntado. Maestros del abastecimiento y la logística, 100 casos exitosos. ¿Tienes mi copia ya? Sí, por supuesto que sí. Sí, este fue una iniciativa, permíteme te comparto brevemente el contexto de dónde surge esto. Tuviste un invitado realmente hace poco, Iván Pinzona. Iván, tuve el privilegio de tenerlo como jefe en el Grupo Energía Bogotá y desde allí hemos construido una relación que ha trascendido lo profesional. Y digamos, desde ese momento en que nos conocimos, hemos liderado diferentes iniciativas. Una de ellas que empieza a ser los pinitos con los que poco a poco se va construyendo las bases de este libro, es que los viernes nos reuníamos a hacer algo que se llamaba el círculo de abastecimiento. Entonces nos reuníamos los viernes en la tarde con diferentes delegados de diferentes empresas a tomarnos un café y allí nos fuimos conociendo, compartir buenas prácticas. Aquí aprovecho para mencionar que no necesariamente las mejores prácticas están en el sector en el que nosotros estamos. Y sobre esa intención nos sentábamos a hablar con empresas de alimentos, con empresas de consumo masivo, con empresas de moda, etcétera. Y eso nos fue forjando experiencias no necesariamente exitosas. En este tipo de conversaciones hablábamos no solamente de lo que estaba saliendo bien, sino las dificultades que estábamos teniendo. A lo largo de estos años nos dimos cuenta que esa experiencia era importante plasmarla en algo que sobre todo, por lo menos en Latinoamérica sucede, que el área de compras no tiene una condición en la que la gente se prepare para ser comprador, por lo menos a nivel de pregrado en su educación superior. Entonces, este libro finalmente recoge mucho de esas experiencias, se llama así, Maestros del Abastecimiento y la Logística, 100 casos de éxito, donde con Camilo, con el liderazgo de Iván y 6 coautores más, pues plasmamos justamente lo que han sido nuestras cicatrices de guerra en éxitos y lecciones aprendidas, y eso es lo que tenemos en este libro que en efecto en diciembre tuvo su publicación, ya está disponible para el público. Muy interesante. Lo tenéis en Amazon. Si queréis, hacemos un pequeño sketch publicitario, un pequeño parón. Y nada, pues el objetivo es que tengamos una charla entre amigos, que la gente te conozca. Eres un líder de compras con sobrada experiencia y me gustaría entender y conocer un poco más sobre tu visión, sobre todo en el lugar que te toca liderar ahora desde Latinoamérica. Latinoamérica es una región compleja, pero también llena de potencial. Yo llegué hace poco de la mano de Río Paela, de Alquería, de Mobilize. Y bueno, dentro de lo que cabe, pues parece que hablamos el mismo idioma, pero no siempre terminamos de hablar el mismo lenguaje y hay que conseguir, donde están esas fricciones, poder pulir para que todo vaya bien y tengamos una relación fructífera y duradera, ¿no? Que por cierto, ahora pronto vuelvo a ir ahora a febrero, nos vuelven a invitar a los premios Río Aliados de nuestro cliente Río Paila y así que estaremos por allí en el Valle del Cauca, en Cali, haciendo un nuevo Procurement Lover seguramente. Así que, ¿cuál es tu visión para, para entender en qué estado se encuentra la digitalización de la función de compras, cómo está de madura en la región de Latinoamérica y en especial en Colombia? Es sorprendente porque digamos que en Latinoamérica, como tú lo señalas, hablamos el mismo idioma, pero tenemos momentos de negocio que están siendo diferentes. Cuando damos una mirada general, ah,
las oportunidades en Chile están teniendo unas dinámicas diferentes a las que pueda tener Argentina, a las que pueda tener Perú, Brasil, pero al final creo que hay un reconocimiento de común denominador en las áreas de compras. Y es que hablando con los líderes de compras de estas empresas en los diferentes sectores, cada vez están teniendo más necesidad de contribuir no solamente desde la gestión de costos a lo que está haciendo la organización, sino empezar a contribuir desde los ingresos, desde otro tipo de aproximaciones que normalmente no estaban disponibles para el área de abastecimiento. Desde el punto de vista financiero, estas áreas estaban consideradas como un área de costo. Hoy creo que esa realidad en general en Latinoamérica está cambiando y esa es la oportunidad que queremos aprovechar y acompañar a nuestros clientes. Mi visión es justamente eso, um, que estas áreas de compras que están buscando posicionarse de manera más estratégica en sus organizaciones para hacerlas más rentables, para hacerlas más competitivas, empiecen a transformar eh, el quehacer de lo que están haciendo. Mucho de ese quehacer en Latinoamérica, si bien es cierto, la digitalización tiene expectativas de crecimiento importantes y en efecto está sucediendo, todavía encontramos casos donde hay mucha gestión que se hace en Excel, en documentos aparte y eso al final, recogiendo esos dolores que nos han manifestado, hacen que se pierdan mucho tiempo en tareas rutinarias. Entonces, allí creo que tenemos una oportunidad para que ese futuro de esas empresas tenga en la digitalización la posibilidad de fluir con mayor eficiencia y al final, creo que en Avanti, en esa visión, tenemos todo para aportar a esos objetivos de eficiencia operacional que sin excepción, algunos definidos con otras palabras, otros de otra manera, pero al final todos quieren excelencia operacional, desde Avanti ser un aliado estratégico para que ese objetivo se haga fácilmente, que creo que es una de las características que tenemos, poderlo hacer con facilidad, con rapidez, aportando valor de alto impacto para que, insisto, no solamente estas iniciativas gestionen el costo, sino que también lleven a agregar valor desde el punto de vista de los ingresos. Creo que ese es un poco un reto importante de los que destaco de manera prioritaria en la región. Está claro que a un lado y al otro lado del charco, lo de reducir costes se nos ha quedado un poco ya obsoleto y posicionar las compras no solo como una palanca ya clave para mejorar los ingresos, por lo tanto, si tocamos ingresos, tocamos costes, al final estamos hablando de rentabilidad, pero también como fuente de innovación. ¿Cómo podemos ir más allá de ese mantra de reducir de costes de una forma más práctica para que los oyentes que quieran transformar su departamento de compras puedan comenzar el día de mañana a promover esto en su organización? Yo creo que hay un reto que se ha quedado en la teoría y es importante en este inicio de año cogerlo como debe ser y es empezar a aplicar en el día a día el concepto de costo total de la adquisición. Cuando somos capaces de evaluar justamente un bien o un servicio que estamos comprando y proyectarlo en el tiempo, en todo el ciclo que esperamos que nos sea útil y traemos esos costos, empezamos a tomar decisiones más estratégicas. Creo que es momento de cambiar ese enfoque donde nos concentramos en el costo inicial a empezar a mirar en una proyección de un año, de 3 años, cómo eso, ese bien que estamos comprando, ese servicio que estamos contratando, tiene sentido financiero. Y ese es un primer punto, un cambio de mentalidad que nos hace ser mucho más estratégicos en lo que estamos pensando. Segundo, yo diría, Alex, que es importante que las áreas de abastecimiento empiecen a entender que eso que están ahorrando, ese inventario que están logrando a tiempo, cómo mueve finalmente lo que le interesa al negocio. Y como cuando somos capaces de contar ese costo, cómo mueve un EBITDA, cómo mueve un retorno de inversión, cómo mueve un retorno sobre los activos, cómo le ayudamos a la alta dirección a mostrarle que eso que estamos haciendo también les aporta lo que están ellos pensando, decidiendo para el mediano o corto plazo, nos volvemos mucho más estratégicos. Y sin duda alguna, las oportunidades que tenemos en cadena de suministro. En una región
donde tenemos una balanza que por un lado mucho de lo que necesitamos hay que traerlo, hay que importarlo, pero también una región que tiene mucho potencial para que se desarrolle ese recurso, ese insumo y generar encadenamientos productivos para nuestro aprovechamiento, encontramos en la cadena de suministro una posibilidad para entenderla y gestionarla como un activo estratégico para la organización. Creo que ahí está la clave. Parece que estamos muy lejos en cuanto a kilómetros, pero luego tenemos los mismos problemas como departamento de compras. A mí, según estás contando, veo que tenemos el mismo problema a la hora de trasladar el mismo lenguaje para hablar con nuestro CFO, para convertirnos en el verdadero aliado estratégico, ¿no? Del impacto financiero de las organizaciones. ¿Qué podemos hacer para que nuestros equipos entiendan que lo que hacemos sirve para algo más grande en la organización que nuestro departamento y piensen en esos términos de impacto financieros? Mira que tuve justamente en esa última experiencia que les mencionaba como gerente financiero, el área de compras pues me reportaba y allí, habiendo salido del área de compras y entendiendo muy bien esa dificultad, a veces justamente nos quedamos en los indicadores de ahorro evitado, costo reducido, lead time, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos que gestionar estrategias hacia la alta dirección, que normalmente son decisiones que toman comités colegiados, tenemos que ser mucho más estratégicos y ver eso que estamos proponiendo, cómo retorna la organización en términos de algo que matemáticamente pues es el ROI. Entonces, allí es hacer una simple división, pero saber qué factores tenemos en cuenta y para entender esa división y qué factores debemos tener en cuenta, definitivamente hay que capacitar a los equipos de compras en estas conceptos financieros. Digamos, a nivel global, estamos hablando de algo que se llama inteligencia financiera y esa inteligencia financiera, cuando la traemos a nuestros equipos de abastecimiento, generan un antes y un después. Inteligencia financiera para que entiendan esos ahorros, cómo impactan el costo, por ejemplo, de ventas y ese costo de ventas cómo impacta un margen y ese margen cómo impacta una EBITDA y ese EBITDA cómo impacta, por ejemplo, una utilidad neta. Eso es importante entenderlo. Así que lo primero, sin duda alguna, capacitación, entrenamiento. Y en la medida que la promesa de valor de las áreas de abastecimiento va madurando, va evolucionando, asimismo tenemos que ser capaces de ir entregándole a nuestro equipo de compras todo el conocimiento y todas las competencias que lo pongan a nivel de esa promesa de valor. Y allí hay un punto importante. Lo segundo, la tecnología nos ayuda mucho. Cuando somos capaces de poner ese impacto en un tablero en donde la gente sea consciente esa gestión que está haciendo, cómo impacta ese vida, ese ROI, ese ROA, bueno, ya entiende que su trabajo se vuelve muy importante y allí la tecnología permite que a través de unos tableritos de control muy sencillos la gente pueda comprender cómo lo que hace impacta eso que es tan importante a la organización. Y lo tercero, creo que la comunicación entre áreas. El área de abastecimiento tiene que entender que en la medida que se inserta en conversaciones con el área comercial, con el área de marketing, con el área técnica, con el área financiera, hace equipo en donde la suma de uno más uno es mucho más que dos, porque soy capaz de anticipar necesidades, porque soy capaz de construir sinergias y particularmente con el área financiera, esa sinergia sí que es bien ganadora. Creo que esos es los factores claves de éxito, Alex, sin duda alguna desde mi experiencia para que esto funcione. Sí, está claro que por mucho que pasen los años, al final, 2025 empezamos los retos, hay que formarse, formarse y hay que formarse en tecnología, hay que formarse en otras áreas, porque al final, como dice Eduardo Ranz, si no sabes de negocio, no negocies, tienes que saber para lo que estás, no se puede trabajar en silos, ¿no? Em, Hablamos de datos, de diferentes KPIs, has comentado. Dicen que es el dato, tú que vienes del mundo del oil and gas, el dato es el nuevo petróleo, ¿no? Dice por ahí. ¿Cómo podemos aprovechar mejor estos datos para anticiparnos, para tomar decisiones mejores y más informadas? ¿Qué consejo nos darías a nuestros oyentes? Mira, en mis ratos libres
algo que me gusta hacer, soy mentor de negocios y en esa mentoría pues lo que hago es mentorear sobre todo emprendedores que están impulsando sus expectativas en el sector de la tecnología. Pongo ese antecedente porque en el mundo del emprendimiento es fundamental medirlo todo, medirlo todo, medirlo todo, saber por qué funciona, saber por qué no funciona. Y esa mentalidad emprendedora, para mí es importante que las áreas de compras que están insertas en grandes organizaciones, etcétera, la adopten. Y cuando están pensando en una iniciativa nueva, en un proyecto nuevo, paren un momento y reconozcan que vale la pena invertir en planeación para ahorrar en ejecución. Y en esa planeación, mirar cuáles son esos controles, cuáles son esos KPIs, cuál es esa data que a mí me va a interesar para tener información y en la medida en que yo logre recopilarla en un periodo de 3 meses, de 6 meses, voy a tener un volumen importante que me permita tomar decisiones. Entonces, lo primero que yo recomendaría es justamente en esa sesión de planeación partir de una premisa. Dime cómo me mides y te diré qué hago. Sobre eso soy capaz de definir el termómetro y en dónde lo quiero poner, qué voy a medir, cuándo lo voy a medir y partir de la mentalidad en que necesito justamente medirlo todo y ojalá con una frecuencia diaria. Sobre esa información, cuando ya tengo, no sé, recopilado en un Excel, en Google Sheets o en la herramienta que se use, ya soy capaz de utilizar herramientas que hoy por hoy, con esa proliferación de la inteligencia artificial y particularmente, ahí hay una oportunidad interesante en Latinoamérica. Los datos nos muestran que todavía la adopción de inteligencia artificial en las empresas de Latinoamérica no alcanza el 50%, pero allí con esa data, aprovechando estos recursos, soy capaz de mirar tendencias, soy capaz de mirar qué pasó, qué lo explica, qué hay detrás de ese número. Y cuando soy capaz de entender la historia detrás de cada numerito que me da esa data, soy capaz de proyectar eventualmente qué podría pasar. Hablábamos en una sesión anterior, Alex, con uno de los clientes que nos manifestaba justamente los retos que está pensando para 2025 sobre el entorno Bani. Y aquí quiero mencionarlo porque me parece fundamental reconocer que las decisiones que tomemos en los negocios en general y en particular en las áreas de compras, hoy estamos expuestos a un entorno que nos da por un lado volatilidad, que nos da fragilidad, sobre todo en las cadenas de suministro, en donde debemos reconocer que eso que sucedió y que quizás sucedió bien, no es garantía para que lo que viene suceda así de bien. Y eso se llama no linealidad, que es parte de lo que está explicado en ese entorno Bani. Hoy muchos de los equipos de compras sufren de ansiedad, quizás por el volumen de transacciones, de órdenes que tienen que atender y allí es donde desde Avanti nos proponemos acompañarlos para que encuentren en la automatización algo que les permita liberar y concentrar sus recursos estratégicos en algo que aporte valor de alto impacto. Entonces, con esto lo que quiero decir es que la tecnología nos ayuda a entender esa data, pero es importante tomar conciencia de que es necesario estar midiendo todo y estar tomando decisiones. Lo que funcionó, miremos cómo lo ajustamos y lo que no ha funcionado, miremos cómo lo recogemos y somos capaces de replantear una estrategia de cara a una licitación, de cara a una subasta, de cara a un RFP, etcétera. Esa es la invitación, una mentalidad emprendedora para que desde el área de abastecimiento, que tenemos la posibilidad de medir qué está funcionando, qué no está funcionando en términos de tiempo, en términos de costo, en términos de calidad, tengamos ese marco para que aprovechados con tecnología tomemos decisiones mucho más educadas. Podemos aterrizarlo un poquito más. Os hablas mucho de ratios financieros clave, de métricas, de KPIs. Desde tu experiencia, desde tu experiencia en diferentes organizaciones, ¿cuáles crees que deberían ser las métricas que siempre tenéis que tener en el radar los líderes de compras? Ahí, para los que no somos financieros de formación y hemos estudiado, es importante entender un poco la lógica
de lo que busca la alta dirección, de lo que buscan nuestros socios en cualquier tipo de negocio. Lo primero es entender que de cada, permítame para hacer más genérico el ejemplo, que lo hable en dólares. Es importante entender que de cada $100 que un inversionista o un socio pone en nuestro negocio, y que eso en términos financieros se llama patrimonio, tienen la expectativa de que ojalá ese dinero se convierta todo en activos. Y desde el área de abastecimiento sí que tenemos responsabilidad por los activos. Eh, Compramos muchas veces activos fijos, pero nos encargamos fundamentalmente de lo que está pasando en el inventario, y esos son activos corrientes. Así que esa relación entre lo que está pasando entre los activos y lo que nos está colocando los socios, es importante reconocerla. Es una división que habla de la eficacia financiera de la que estamos hablando. Eso es lo primero. De cada dinero que nos ponen para nuestro negocio, hay la expectativa de que ese dinero se convierta fundamentalmente en activos. E insisto, desde el área de abastecimiento tenemos una responsabilidad importante sobre el manejo de inventarios, y eso es un activo fundamental en la organización. Ahora bien, cuando yo he asegurado que esos activos están allí, la otra expectativa es que esos activos se conviertan en ventas. Que todo o la mayor parte de lo que tengo en activos, si compro un edificio nuevo, eso como me ayuda para las ventas. Si compro una bodega nueva, eso como me ayuda para las ventas. Si voy a estoquear un poco mi nivel de inventarios, eso como facilita la labor de ventas. Y esa relación entre ventas y activos es la eficiencia comercial. Y esa eficiencia comercial es una división justamente sencilla entre lo que estoy logrando en ventas, lo que tengo en activos, y eso es importante reconocerlo. Una división sencilla que nos da una información valiosa de cómo se está moviendo la aguja en ese sentido. Y finalizaría diciendo, para no alargarnos, que la expectativa también es que eso que yo tengo en ventas se traduzca en ganancias, se traduzca en utilidad. Y eso pues me da una división que me habla de la eficiencia operacional que yo estoy logrando en mi negocio. Cómo esa eficiencia, esa utilidad dividida a las ventas me da una noción de cómo se está fugando ese dinero en gastos y costos. Y allí tocamos un elemento que tú ya mencionabas y que aquí se vuelve relevante: esos costos ocultos, esos gastos ocultos que merman la posibilidad de maximizar una utilidad, porque por ahí se nos está fugando el tema. Entonces, creo que son tres indicadores claves que cuando los entiendo, puedo entender asimismo cómo me impactan temas como el EBITDA, temas como el retorno de los activos, y allí viene justamente, si yo estoy invirtiendo en activos, cómo el ROA tiene sentido financiero para las decisiones que estoy tomando. Esas son como tres cositas con las que quisiera dejar a la gente para que entienda cuál es la lógica con la que se buscan los negocios, y es una lógica que desde el área de abastecimiento y cadena de suministro, en la medida en que entendamos, somos capaces de mirar, ok, eso que estoy ahorrando, eso que estoy evitando, finalmente cómo se conecta con lo que le interesa a la alta dirección. Claro, tú al final, como has estado en, digamos, en las dos patas, has estado desde parte de compras, también desde el área financiero, te conoces muy bien este storytelling que hay que contar, porque nos encontramos, y vuelvo a decirlo, a este lado y al otro lado del charco, muchas veces el gran reto en compras no es solo el qué estamos haciendo ni qué resultados estamos consiguiendo, sino en cómo lo contamos y cómo lo trasladamos a la dirección. Para, si queremos, por ejemplo, tener más recursos en este 2025, tenemos que decir, oye, gracias a con estos recursos hemos conseguido esto, y con unos recursos adicionales podríamos conseguir esto más, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar mejor este impacto de nuestras decisiones de compras al final tienen en la organización, para que tanto CFO como el CEO, como inversores, otros stakeholders, confíen en nosotros y puedan apoyarnos más al departamento de compras? Excelente pregunta, Alex. Y en efecto, mira que cuando uno desde el área de compras llega a estos comités, uno lleva una solicitud al comité. Cuando el área financiera va a ese mismo comité a hacer una solicitud, es un caso de negocio.
Y allí que parece una diferencia semántica, no te imaginas la profundidad que hay. Porque la invitación es justamente que desde las áreas de abastecimiento emulemos esas buenas prácticas que normalmente las áreas financieras tienen y avancemos a pasar de una solicitud a estructurarla en términos de un caso de negocio. Y un caso de negocio nos obliga a estructurar mucho más lo que estamos pensando proponer para lograr la aprobación de comprar algo, o un bien o contratar un servicio, y eso nos lleva a mirar justamente qué antecedentes hay, cuáles son esos criterios de éxito que me estoy proponiendo para mi proyecto de adquisición que estoy llevando a ese comité, cuál es el plan del proyecto. Allí un caso de negocio me lleva a pensar en los riesgos asociados a esa iniciativa que estoy proponiendo. Y algo muy importante en lo que a veces nos quedamos cortos en las áreas de compras es eso que estoy llevando, cómo se le retorna a la organización. Eso nos lleva a tener un capítulo especial que hace parte de ese caso de negocio de una evaluación financiera, un análisis detallado de costos, beneficios, y con estas dos cosas somos capaces de llevar un retorno de inversión. Creo que con eso sería suficiente. Si podemos conectarlo con algo más sofisticado, nos sobra, pero creo que cuando seamos capaces desde el área de abastecimiento de armar un caso de negocio para estos comités, para una aprobación, que al final, con todo eso que estoy contando, me permita mostrar cuál es ese retorno de la inversión para ese proyecto, creo que ahí tenemos una mirada diferente. Ahí estamos hablando del lenguaje de negocio y creo que esa es una oportunidad que tenemos, dejar de pasar solicitudes de cuánto me cuesta a estructurar un caso de negocio eh, que hace que tengamos mucho más aliados dentro de esos comités que finalmente toman la decisión, porque, insisto, estamos siendo capaces de hablar del lenguaje del negocio. Bueno, vamos a dejar a los financieros en paz y vamos a cambiar un poquito el tema. El otro día hablábamos sobre, y hablas ahora tú también sobre los costes ocultos. Cuando miramos proveedores globales, ¿cuáles son los costes ocultos que debemos vigilar de modo que evitemos esas sorpresas desagradables que muchas veces tenemos? Sí, en general transporte y logística es uno de ellos. Creo que el transporte internacional puede ser significativamente más caro que el transporte local. Y allí es importante en ese análisis detallado de costos empezar a tener en cuenta los costos de flete, los seguros, los aranceles. Allí los términos Incoterms con los que estamos negociando se vuelven fundamentales. Desde mi experiencia, Alex, tuve un caso donde nosotros pues traíamos materia prima, estamos hablando de commodities fundamentalmente y commodities metálicos que venían de Asia. Esos necesariamente tenían que venir por barco. Y cuando uno se mete en estos temas, pasan esos costos ocultos que tienen que ver, por ejemplo, con los seguros. Yo no sabía y aprendí afortunadamente desde una experiencia ajena que en el tema de seguros, cuando estamos trayendo por barco, el capitán de ese barco, en la medida en que enfrenta un riesgo, tiene la potestad de tirar la carga al mar si A eso, borda. exactamente. Eso normalmente, cuando el área de compra no lo sabe, no está asegurado. Ese conocimiento profundo en ese detalle, con ese ejemplo que te pongo, hace que costos ocultos puedan haber a nivel de fletes, a nivel de seguros y a nivel de aranceles. En Latinoamérica, que estamos cambiando con alguna regularidad nuestras políticas tributarias, nos obligan, nos imponen una obligación adicional a nosotros a estar muy enterados, muy actualizados de cómo están cambiando esas políticas arancelarias que finalmente van a tener una incidencia sobre el costo de lo que habíamos previsto. Entonces, el primero de ello, costos de transporte y logística. Sin duda alguna en Latinoamérica tenemos otro reto alrededor de las fluctuaciones en los tipos de cambio. Um, Independiente de la moneda que estemos manejando en los diferentes países, normalmente tenemos estándar al dólar o tenemos estándar al yuan o tenemos estándar al euro. Las variaciones en los tipos de cambio pueden afectar el costo final de las compras internacionales, por lo que es importante considerar este factor al evaluar los proveedores globales justamente. Y allí
aparece otro costo oculto. Cuando yo me quiero proteger, pues tengo que necesariamente hablar con bancos y esos instrumentos financieros son costosos. Entonces, allí hay otro costo oculto alrededor de las fluctuaciones en los tipos de cambios que sin duda alguna nos afectan sin excepción a todos los países de Latinoamérica. Y mencionaría un tercer elemento que tiene que ver con los riesgos geopolíticos y regulatorios. Así como debemos estar al tanto de lo que está sucediendo en materia arancelaria, en materia tributaria, los riesgos geopolíticos, económicos, regulatorios en los países de origen de esos proveedores globales pueden afectar la estabilidad del suministro y los costos que tenemos previstos, ¿no? Ejemplos, hay varios con lo que sucedió en Ucrania, con el tema en Rusia, ejemplos hay varios con lo que sucedía con estos piratas marinos en las costas de Somalia, etcétera, etcétera. Entonces, esos riesgos se nos vuelven fundamentales a la hora de tomar decisiones alrededor de eso y eso pueden imponer, si no lo reconocemos, unos costos ocultos que al final merman esa relación entre ventas y ganancia que me interesa maximizar. Entonces, resumiendo un poquito, a la hora de elegir entre un proveedor local, un proveedor global, ¿cuáles deberían ser los puntos críticos a tener en cuenta? Mira que en uno de los sectores más expuestos a este tipo de cosas es el oil and gas. Digamos que por la naturaleza de suministros, muchos tienen que importar cosas, pero los costos asimismo han subido y cuando los precios del petróleo, en este ejemplo que estoy colocando, disminuyen, la innovación se vuelve fundamental, Alex. La innovación que tú mencionabas al principio se vuelve fundamental. Entonces, en esas iniciativas de innovación, estos sectores empezaron a encontrar que podían hacer desarrollos locales de elementos, de partes, de insumos que antes tenían que importar. Y la lógica parte de eso, el abastecimiento local suele implicar menores costos de transporte, plazos de entrega más cortos y una mayor facilidad para la comunicación y la colaboración con los proveedores. Esto puede reducir la necesidad de mantener grandes inventarios y eso en términos financieros libera capital de trabajo. Las empresas no se quiebran por rentabilidad, las empresas se quiebran por Se queda rentabilidad, por la caja. por capital de trabajo, correcto. Entonces, esa lógica de cómo soy capaz de mirar en mi entorno qué talleres hay, qué proveedores puedo desarrollar para que me empiecen a gestionar un tornillito, una tuerca, algo más sofisticado, tiene que pasar por eso. Eh, Menores costos de transporte, plazos de entrega más cortos, una mayor facilidad para esa comunicación y algo fundamental, temas de sostenibilidad que has tratado en tu podcast en ediciones anteriores, pero aquí se vuelven relevantes. El abastecimiento global puede ofrecer, sin duda alguna, precios más bajos para ciertos materiales o productos, pero implica mayores costos de transporte, como lo veíamos hace un momento, plazos de entrega significativamente más largos y riesgos adicionales relacionados con esa logística. Mencionábamos hace un momento los tipos de cambio, la geopolítica, y esto puede aumentar la necesidad de mantener mayores niveles de inventario, lo que impacta en el capital de trabajo. Y aquí recordemos algo importante. Hay dos cosas que no generan ningún tipo de rentabilidad para una organización. Lo que está en inventario, quietico ahí, y las cuentas que nuestros clientes aún nos deben. Las cuentas por cobrar tampoco generan ninguna rentabilidad. Entonces, el hecho de pensar en un abastecimiento global casi que necesariamente nos implica tener unas consideraciones de inventario diferentes. Y recordemos que lo que decidamos a nivel de inventario termina impactando el capital de trabajo. Así que una estrategia que combine el abastecimiento local y global puede ser la mejor opción para optimizar esos costos y cuidar el capital de trabajo. Desde el área de compras, esto implica identificar materiales o productos que se pueden obtener de forma más rentable,
bien sea en las evaluaciones a nivel local o global, y desarrollar estrategias de abastecimiento que equilibren estos factores. Allí, sin duda, desde lo que tenemos en el portafolio de Avanti, podemos contribuir con alto impacto a que estas decisiones se puedan tomar de manera mucho más educada. Podemos, en temas de homologación de proveedores, por ejemplo, que es algo que tenemos al servicio de nuestros clientes, a brindar la información para que estas decisiones, con base en data, con base en lo que tenemos cerquita, puedan permitir decisiones mucho más estratégicas, por ejemplo. Porque hablabas de sostenibilidad, estamos muy de moda, bueno, estaba de moda el año pasado y este año lo va a estar también. Sostenibilidad tiene que dejar ya de ser más que marketing, tú además vienes del mundo del oil and gas, que son las empresas al final que han sido por histórico más contaminantes, ¿no? ¿Cómo podemos medir el impacto financiero real de estas iniciativas de sostenibilidad y demostrar que ser éticos y que ser sostenibles también puede ser rentable para las organizaciones? Sí, mira, por ejemplo, en el sector de oil and gas, donde mucho de lo que se compra viene de China, voy a poner un ejemplo real, viene de China. La sostenibilidad, la ética impone una presión cada vez mayor para que yo como comprador sea capaz de reconocer si eso que estoy comprando, por ejemplo, tiene trabajo infantil. Entonces hay zonas de China que están vetadas y que uno como comprador debería ser capaz de reconocer esas condiciones para tomar una decisión de compro o no compro y por qué lo hago. Entonces, temas de trabajo infantil, temas que tienen que ver con comunidades, temas que tienen que ver con salarios justos, por ejemplo, a las personas que hacen parte de esa cadena de valor, se vuelven relevantes. Y en la medida, primero que un área de compra reconoce cómo esas decisiones, más allá del costo unitario, y aquí vuelvo a enfatizar un mensaje, la invitación para las áreas de compra es que vayamos evolucionando de ese costo inicial a pensar en ese costo total de propiedad que nos permite incorporar en ese horizonte temas como estos, como el tema de huella de agua, el tema de huella de energía, el tema de trabajo, el tema de impacto a comunidades. Lo traigo y mira lo curioso, así como normalmente en el mundo financiero reconocemos el flujo de caja como estado financiero, reconocemos el PIG como estado financiero, reconocemos el balance como estado financiero, cada vez más aparece, para responder tu pregunta, un cuarto estado financiero que están utilizando las empresas, que se llama así, huella de valor. Y ese huella de valor, ya poco a poco, aquí en Colombia tenemos algunos casos de empresas que lo han incorporado dentro de sus estados financieros, que nos permite cuantificar eso que estoy haciendo en términos de sostenibilidad en un reflejo financiero. Se llama así, huella de valor, y los invito a que lo consulten. Si quieren, nos escriben y con mucho gusto compartimos información de cómo se está viendo. Pero aquí la noticia es que ya está, que no es algo etéreo, que no es algo gaseoso, sino que ya hay plantillas, herramientas que empiezan a aterrizar esas iniciativas sostenibles en algo tangible en términos de dinero, para que las organizaciones también lo tengan en cuenta en sus decisiones financieras. Estamos en época, decías al principio, hemos pasado de entornos VUCA a otro tipo de entornos donde los riesgos no son lineales, donde que las disrupciones son el pan de cada día. ¿Cómo nos preparamos para mitigar estos nuevos riesgos que no paran de aparecer y minimizar el impacto en la cadena de suministro y, por tanto, en el impacto financiero de la organización? Mira, hay una práctica muy común en las áreas financieras y de abastecimiento en general, una práctica común en los negocios, que de alguna forma la pandemia invitó a cambiar, y hoy hay algunas que lo están transformando.
Y es que, por ejemplo, en abastecimiento hablamos del plan anual de compras y contrataciones. Es una práctica, muy buena práctica, es una práctica recomendada. Entonces, lo que hacemos desde el área de abastecimiento es sentarnos con las diferentes áreas e intentar identificar cuál es su demanda, proyectarla en un horizonte de un año y sobre eso tener un panorama más o menos anticipado de qué es lo que necesita la organización en términos de eh, CAPEX, OPEX, etcétera, etcétera. Y queda un documento que uno lo intenta hacer dinámico, uno intenta hacer un documento vivo, preguntándole con alguna frecuencia, algunos mensuales, algunos bimestrales, algunos trimestrales, a las áreas si esa demanda sigue siendo vigente para tener, digamos, un plan anual de compras y contrataciones actualizado. Sin embargo, ese entorno Bani que tú reconocías que fue un entorno que los académicos, los estudiosos de todo esto que sucede, así lo han denominado, que empieza a imperar después de pandemia, nos invita a pensar en escenarios, Alex, nos invita a pensar en escenarios. Y allí una pregunta sencilla, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si esto sucede? Y entonces yo tengo un plan preparado a eh, un cambio en tasa de cambio, perdón la redundancia. ¿Qué pasaría si hay una disrupción en la cadena de suministro que yo tengo armada desde Asia, por ejemplo, así Latinoamérica? ¿Qué pasaría si los fenómenos climáticos, recordemos que hasta hace poco, hablando de cadena de suministro, los barcos no podían pasar por el canal de Panamá justamente porque los niveles hídricos estaban muy debajo para permitir el cruce de estos cargueros gigantes. Así que en ese qué pasaría si no nos podemos abstraer de los temas ambientales. Entonces, la planeación por escenario se vuelve una herramienta muy útil, muy relevante para anticiparnos a lo que esto podía suceder. Entonces, la mejor manera de hacer planeación por escenarios desde un área de compras es coger dos variables que yo no puedo controlar y básicamente eso me forma un plano cartesiano con cuatro cuadrantes. Y como lo hablábamos hace un momento, Alex, y eso enfatiza una pregunta que tú hacías hace un momento, ¿qué debemos medir? En la medida en que yo tengo esa práctica, esa disciplina de estarlo midiendo todo, de poner el termómetro en cada instante en las diferentes partes de mis operaciones, de mi negocio, voy a ser capaz de reconocer con prontitud en qué escenario estoy montado. Si estoy montado en el escenario A, ya sé cómo debo actuar. Tengo esto preparado, esto se activa, hay unas estrategias ya planeadas para que eso suceda y entonces estoy en el escenario A y actúo de acuerdo con las circunstancias que he previsto para ese escenario. Pero si las mediciones que estoy tocando me indican que poco a poco me estoy alejando del escenario A y voy a un escenario B, pues ya estoy preparado con la contingencia adecuada para empezar a operar de manera estratégica bajo el entorno que me da ese escenario B. Así que la invitación es justamente, y es algo que desde Avanti podemos aportar mucho valor y acompañarlos en eso, eh, a que pensemos ese plan de compras y contrataciones en escenarios, por lo menos unos 4 escenarios que nos permitan estar listos ante cualquier imprevisto que tenga el entorno de mercado, algo especialmente, insisto, relevante en Latinoamérica. Bueno, Andrés, ya sabes que para mí siempre es un placer hablar contigo, pero bueno, tenemos aquí que cumplir con unos horarios. Una charla muy amena. Yo no me quiero ir sin que me cuentes alguna anécdota de esos 100 casos exitosos, de ese libro tan maravilloso de maestros de abastecimiento y logística. ¿Alguna anécdota así rápida y fugaz que me puedas contar, compartir? Bueno, tiene que ver uno de mis, te voy a hablar de uno de los aportes que hice, que fue lo que justamente, permíteme que te hable de dos que están como conectadas. Y es que justamente la manera como nosotros crecíamos en Latinoamérica era ganándonos licitaciones. En la medida en que ganábamos licitaciones, pues éramos capaces de implementar proyectos y esos proyectos nos daban ingresos. Conclusión, aquí el reto, Alex, era ser competitivos, porque esas licitaciones para ese tipo de proyectos eran internacionales, así que habían interesados de todas partes del mundo
que estaban haciendo el mismo ejercicio para tener un CAPEX muy optimizado y un OPEX muy optimizado. Entonces, como gerente de compras y contrataciones, pues esa era un poco mi responsabilidad junto con mi equipo, asegurar que el CAPEX estaba muy afinado para lograr y asegurar esa competitividad. Y el 80% de ese CAPEX pues tenía que ver con esos commodities metálicos que empezamos a comprar en Pakistán, en Turquía y digamos en algún momento decidimos meternos en el mercado chino. Vaya sorpresa con el mercado chino porque en este juego de abastecimiento es importantísimo entender quién tiene el poder en la negociación. A veces lo tenemos nosotros como compradores, en muchos otros casos, en algunos sectores lo tiene el proveedor. Entonces, en este caso particular lo tenía el proveedor y ese proveedor nos llevó a negociar no en dólares, no en euros, nos llevó a negociar en yuanes Yuanes. y las condiciones nos las puso de acuerdo con la bolsa de Shanghái. Y esa era una bolsa desconocida para nosotros. Normalmente lo que nosotros hacíamos era negociar de acuerdo con el mercado de metales de Londres, con el London Metal Exchange. Así que todo este escenario fue desconocido para nosotros. Hablamos con bancos, bancos muy prestigiosos que nos decían, allí yo no cubro ninguna operación. Eso nos puso en una situación muy difícil y a ser muy creativos a la hora digamos, de solucionar eso, porque éramos por un lado conscientes de que lograr esa negociación con ese proveedor nos iba a dar una eficiencia en costos significativa, pero nos estábamos enfrentando a situaciones de mucho riesgo que desde el área legal, que desde el área financiera, que desde el área operacional, pues no habíamos previsto, digamos que no habíamos anticipado y que por supuesto tampoco conocíamos. La solución fue justamente hacer ingeniería en los contratos uh, para que pudiéramos indexar de manera muy detallada cada uno de los componentes de los metales a diferentes indicadores de una bolsa que fuera capaz de replicar a la de Shanghái. Esto fue un proceso que tomó más o menos mes y medio, pero creo que dejó unas lecciones bien interesantes. Primero, en línea con lo que les decía, para ahorrar en ejecución vale la pena invertir en planeación y estos son pues muchos de los factores que dependiendo de las circunstancias del proyecto, pues vale la pena planear, no solamente desde el área de abastecimiento, sino involucrando absolutamente todos los interesados. Entonces, esa dificultad de no poder cerrar una cobertura financiera, de no podernos adaptar como quisiéramos a las condiciones económicas para la compra, nos llevó a una negociación basada en índices muy precisos que fueran indexados para lograr un contrato que fuera capaz de satisfacer las expectativas de ambas partes. Esa es como la primera anécdota dolorosa. Y la segunda, que sin duda alguna me entusiasma mucho hablar de estos temas, porque fue el punto de quiebre cuando fuimos capaces de armar el primer caso de negocio, cuando necesitábamos demostrarle a la organización nuestro requerimiento de contar con una plataforma de inteligencia competitiva. Como todo que sucede en una organización, a veces es mucho más fácil vender un proyecto por fuera que venderlo internamente. Hay mucha resistencia y lo que marcó justamente el punto de inflexión fue ser capaces de hacer un caso de negocio que le demostrara a la organización cómo adquiriendo esta plataforma de inteligencia competitiva íbamos a ser capaces de ganar un 33% más en competitividad y eso a su vez se iba a traducir más o menos en un 68% en mejora de vida para la organización. Entonces, desde esa experiencia es que hablaba hace un momento, la invitación a las áreas de abastecimiento a que esas solicitudes las estructuren siempre en función de un caso de negocio. En Internet hay mucha información de cómo se estructura un caso de negocio, ah, así que eso marca la diferencia y fue uno de los casos de éxito que cuento en el libro. La invitación es a que lo consulten. Creo que para los que han llegado al área de compras, como decimos coloquialmente aquí en Colombia, en Latinoamérica, en paracaídas porque les tocó
y que no necesariamente tienen una formación académica anterior que los vaya preparando, encontrarán en este libro unas experiencias que les van a ahorrar sin duda alguna muchos de los dolores de cabeza. A veces es muy inteligente aprender de las experiencias de uno, pero es de sabios aprender de las experiencias de los demás y eso es un poco lo que pretende el libro, aportar un poco la experiencia a través de 100 casos construidos desde expertos en abastecimiento y logística de diferentes campos, que con seguridad va a ser un manual de consulta, esa es nuestra ilusión para sus decisiones del día a día. ¿Para cuándo es el próximo Procurement Lover After Work? Perdón. Sí, lo tenemos definido para el 12, Alex, así que bienvenidos, esperen en nuestras redes sociales y en 12 de comunicaciones. febrero, ¿no? Entiendo. 12 de febrero, así es, así es. Que no tengo el Entonces, billete todavía cogido. así que no, les estaremos contando los detalles, pero por ahora reserven la fecha, 12 de febrero nos vemos en la primera edición del Procurement Lover Latam. Así que esperen sorpresas y les contaremos los detalles para que se agenden en este espacio. Muy bien, Andrés. Pues nada, muchas gracias por haber cogido el testigo aquí en este primer el programa de líderes de compra, el primero de muchos, por supuesto. Esto ya sabéis que no para, que vamos a seguir con los Procurement Lovers, que vamos a seguir con los After Work, que vamos a seguir con los Procurement Live, que lo tenemos el próximo, creo, el día 30, si no me falla la memoria, el jueves de este mes, con una invitada excepcional, como siempre. Por supuesto, tenemos mucho más podcast de líderes de compras. Y nada, pues LATAM, que ya estamos allí, que vamos a pegar fuerte y que espero tener que viajar mucho aquí con mi amigo Andrés. Así que, Andrés, gracias por todo, bienvenido y sobre todo te Gracias. deseo un gran 2025, tanto a título profesional, que eso por supuesto porque a mí me va en ello el pellejo, pero también a título particular. Un abrazo, Andrés, y un Un abrazo, abrazo a Alex. todos nuestros oyentes. Gracias. Chao. Chao.